buenas tardes, buenas noches. Dios me bendiga esta preciosa mañana. Estamos ya listos para empezar una vez más. Hoy sábado 23 de mayo del año 2020. 23 de mayo del 2020. Damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su misericordia. Y estamos ya preparados para llevarle a usted otra emisión más de este espacio Palabra de Vida, el devocional. Dios me les bendiga esta mañana. Estamos esperando que usted se conecte esta mañana, que todos nos conectemos esta mañana. Buenos días, hermana Norbelina, Buiti Binafi. Qué bueno que ya estamos conectados esta preciosa mañana, esperándoles. Vamos a hacerles espera 1, 2, 3 minutos para que todos estemos conectados, dando honor y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo buenas noticias para ustedes. Fíjense, estamos alcanzando un mayor número de reproducciones. Bendito sea el Señor. La enseñanza de ayer sobrepasó las 1000 reproducciones en 24 horas. Y eso, hermanos, es muy importante. Eso nos dice que usted está compartiendo, que estamos llevando el mensaje de la palabra, que estamos siendo de bendición para muchas personas. Así que en el nombre de Jesús les invito esta mañana también a que también comente y comparta y le ponga like a esta transmisión. Dios les bendiga, les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios ha sido bueno, Dios es digno de toda gloria, de toda adoración. Bendiciones Carolina, bendiciones Ivania, Buiti Binafi, hijos, buenos días, bendiciones. Damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerde, siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no tenemos certeza a la hora que usted nos va a ver, pero una cosa es cierta, es que la palabra de Dios siempre está vigente, la palabra de Dios siempre está activa, no importa si es de mañana, tarde o noche, la palabra siempre estará actualizada. Así que bendiciones, Ivania, bueno, pues bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y entrar de lleno a nuestra enseñanza en esta hora y entrar de lleno a este tiempo devocional, como siempre, presentando nuestras vidas, presentando sus vidas y presentando a todos los que se van a conectar, pidiéndole a Dios sabiduría, revelación, entendimiento, presentándole a Dios para que no tengamos ningún tipo de problema ni con energía eléctrica, que no tengamos problemas con el internet y que no tengamos problemas de ningún tipo nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por manifestar en nosotros tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Esta mañana te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Sé que fallamos de una u otra manera, pero pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa y nos permita, Señor, ser instrumento tuyo esta mañana. Señor, úsanos como vaso útil en tus manos. Úsanos, Señor, como, aleluya, como saeta en tus manos. Padre, que la vida de cada persona pueda ser bendecida. En el nombre de Jesús, recibe todo honor, toda gloria, todo poder y toda majestad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermana Juanita. Un abrazo a la distancia. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de la familia, bendecimos a Maite, bendecimos a Jocelyn, bendecimos a las niñas también, bendecimos también a Yair. En el nombre de Jesús, a Scarlett, bendecimos sus vidas hasta donde están. Ahí, hermana Blanca, buenos días, bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la lectura de la palabra, ¿les parece? Y estamos siempre dando lectura al Salmo 37. Y hoy vamos a leer desde los versos 22 hasta el 32. 22 hasta el 32. Pastor Álvaro, bendiciones. Buiti Binafi, pastor, bendiciones. Adán Paguada, bendiciones, hijo. Salmo 37, vamos a leer del verso 22 al 32 y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y a su letra dice: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.
Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Bendito sea el Señor. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dice la palabra en el verso 30, bendito sea el Señor. El verso 30 dice, aleluya, la boca de los justos habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo, mas Jehová no lo dejará en sus manos, aleluya, ni lo condenará cuando le juzgaren. Quisiera seguir unos 5 versículos más, porque ahora que recuerdo es la misma porción que leímos el día de ayer, así que vamos a leer 5 versículos más del 33 al 38. Dice la palabra, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará, dice la palabra, bendito sea el Señor, para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay final dichoso para el hombre de paz. Leo la palabra. Bendiciones, Joshua. Dios te bendiga, hijo, a la distancia. Qué bueno que estás conectado esta mañana. Nos bendice saber que estás conectado. Abrazos a la distancia. El verso 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Diga conmigo, hay un final dichoso para el hombre de paz. Damos gloria a Dios por esta mañana, porque declaramos que hay un final dichoso para usted, hay un final dichoso para mí, para el hombre de paz hay un final dichoso. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a adorar al Señor como lo hacemos 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo, con música cristiana garífuna. Y hoy nuestro invitado para la música es el pastor Desmond Núñez, pastor de la iglesia, aleluya, menonita garífuna de Houston, Texas. Es nuestro amigo, hemos estado impartiendo en su ministerio, él ha estado aquí con nosotros, así que a la distancia, pastor Desmond, un abrazo para usted. Honramos su ministerio, honramos su vida, bendecimos su familia en el nombre de Jesús. Y recuerde, Oasis de Amor Cristiano es su casa también. Sabemos que allá en Houston es nuestra casa, así que gracias. Y vamos a escuchar música del pastor Desmond, aleluya. Y la canción que vamos a escuchar del pastor Desmond se llama, aleluya, se llama Libe Agiro. Libe Agiro, no sé ni cómo se menciona, y disculpen, hermano, pero vamos a escuchar pastor Desmond y escucha esta música, aleluya, y a su nombre nos gozamos en la presencia del Señor esta mañana, aleluya. Sí, Señor. Bendecimos tu vida esta mañana. Recuerde, hoy adoramos al Señor con música cristiana garífuna. Aleluya. Aleluya. Bendecimos la vida del pastor Desmond hasta Houston, Texas. Aleluya. Hermana Luz, buenos días. La red nos ayuda con la traducción. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Recuerde, comente y denle like. Comparta esta transmisión. Águilo, muchas lágrimas, aleluya, así es. Libe Águilo es muchas lágrimas, aleluya. Buenos días, Cindy.
bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya. Que el tiempo se puede detener, pero va a seguir avanzando. Aleluya. Pero Dios sigue avanzando. Su iglesia sigue avanzando. Aleluya. Sí, Señor. Saber que hay vida después de la muerte. Aleluya. Cuando estaba vivo, el que está en el ataúd se le predicó y ahora hay muchas lágrimas, ya no hay poder para regresar atrás. Aleluya. Aleluya, bendiciones, bendito sea el nombre del Señor, exaltado sea su nombre, aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que bendito sea el nombre del Señor, amados. Vamos a entrar ya al estudio de la palabra de Dios esta preciosa hora. Nos gozamos y nos alegramos de que usted esté con nosotros. Joshua Campos está en Italia, bendecimos su vida. También tenemos a Seidy Benítez, bendiciones Seidy, bendiciones a Alejandro también hasta Barcelona, España. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire qué bonito es saber que nosotros como cristianos sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Si hay alguien que debe tener una identidad definida, somos nosotros como hijos de Dios, porque Él, aleluya, venimos de Él, estamos en Él y vamos para estar con Él por toda la eternidad en el nombre de Jesús. Así que debes de saber esto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nuestra vida le pertenece solamente a Él. Así que esto es la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dios te bendiga, gloria a Jesús. Dios es bueno todo el tiempo. Esperamos, aleluya, que no tengamos problemas de audición. Si todos me están escuchando bien, por favor díganme amén. Si no tenemos ningún problema, denme una señal ahí que diga que todo está bien en el nombre de Jesús, para que podamos seguir estudiando todos juntos la palabra de Dios. Buenos días, hermana Lorena, buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes esta preciosa mañana, bendecimos sus vidas. Esta mañana, fíjense, yo estoy leyendo en mi devocional personal el libro de Daniel y hoy leí el capítulo 4 del libro de Daniel, una lectura muy interesante que se titula La locura de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor todos conocemos que fue el rey de una potencia mundial. Bendiciones, mi hermano Ricardo, Dios te bendiga, qué alegría, mi hermano, que estés conectado esta mañana. Y compartimos hoy, aleluya, gracias hermana Norbelina, compartimos hoy, mis amados, en un resumen de nuestro devocional, lo que escuchamos de Dios decirnos a nosotros, y yo les compartí ahí en el grupo de miembros ODAC, lo compartí en Facebook también esta mañana, tanto en página de Mario Martínez como el apóstol Mario Martínez. Compartimos esto, la locura de un poderoso. Hermanos, porque mire, Nabucodonosor se volvió soberbio, arrogante por los logros que había tenido, sin llegar a comprender que era Dios quien lo había levantado. Y Dios le da una disciplina, da una sentencia para este hombre de estar 7 años con una locura terrible. Perdió el conocimiento a tal grado que se sentía un animal y vivía en la calle, dormía en la calle, se descuidó totalmente 7 años, hasta que cuando
terminan los 7 años, el hombre recuerda. Sus últimas palabras en cordura fueron arrogantes, pero sus primeras palabras en humildad, aleluya, las primeras palabras después de los 7 años fueron las palabras en humildad, reconociendo que Dios es el que engrandece. Y cuando él reconoció que Dios es el que lo había engrandecido, la palabra dice en el final del capítulo 4 que su reino fue más poderoso todavía. Porque cuando tú reconoces que el éxito que tienes, que tenemos, se debe por la gracia de Dios, entonces Dios te irá dando más éxito y más éxito y más éxito. Es importante, mis amados, que aprendamos a ser humildes. Si tú has vencido, escucha, si has triunfado en algún área de la vida, en los negocios, en lo académico, en lo profesional, en lo ministerial, no importa el área que hayas vencido, no importa el área que seas exitoso, debes darle siempre la gloria a Dios, porque Él es el que engrandece, Él es el que nos sostiene, por Él estamos vivos. Si no fuese por Él, nosotros no podríamos hacer nada. Nabucodonosor entendió, y en la reflexión estaba que entendieran esto los poderosos de la tierra, que entendieran esto esos hombres millonarios que tienen esas sociedades secretas y que tienen planes malévolos para el mundo entero, pensando que ellos tienen control del mundo. Ellos no tienen control del mundo. Quien tiene control del mundo se llama Jehová de los ejércitos. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que hasta estos hombres, sin darse cuenta, están sometidos al propósito y la voluntad de Dios, porque Jehová reina sobre la tierra, Jehová gobierna sobre la tierra, Jehová reina en las naciones. Así que la palabra dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vengo a decirte en esta mañana, no importa la nación donde nos encontremos, Dios está en control de esa nación. Dios está en control de esta nación. Dios está en control de todas las naciones de la tierra. Dios está en control de nuestra vida. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Cada cabello de tu cabeza está contado. Así que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, y el diablo no la puede tocar. Así que podemos decir confiadamente, en Jehová no están nuestros tiempos, en Dios está nuestra vida, y no hay nada que pueda tocarnos, y podemos estar seguros. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, no des lugar a la locura. Cuando hablo de la locura, es a la soberbia, a la arrogancia, al orgullo. No, sé humilde siempre. Mantén tu humildad, reconociendo que todo triunfo se lo debes a Dios, que toda experiencia se la debes a Dios. Y no importa el éxito que alcances, mantente siempre humilde para darle la gloria y la honra a Dios. El ser humano aleluya, el ser humano es proclive a sentirse tentado ante los éxitos que tenga. Empezamos a crecer un poquito y se nos suben los humos. Empezamos a tener un poquito y se nos suben los humos. Hermanos, seamos humildes, porque la palabra dice que Él resiste al soberbio, mas al humilde a él humilde Él se acerca. Si tú quieres que Dios te rechace, comienza en soberbia, comienza en arrogancia. Pero si tú eres humilde, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Hay algo que siempre tenemos que hacer, es mantengamos los pies sobre la tierra. Demos gracias a Dios de donde Él nos ha sacado. Demos gracias a Dios por donde Él nos tiene, por su gracia, y demos gracias a Dios por donde Él nos va a llevar, porque tenemos que ser esto: visionarios pero humildes, ambiciosos pero sencillos. Cuando hablo visionarios, es que la palabra dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ambicioso en el sentido de que si tu ambición entra en el propósito y la voluntad de Dios, si el anhelo de tu corazón es la salvación de las almas, si el anhelo de tu corazón es que tú puedas crecer, extenderte para la gloria de Dios, no para soberbia, no para arrogancia, no para reconocimiento humano, sino para cumplimiento de propósito, entonces vale la pena, hermano, y Dios te va a bendecir con toda bendición. Así que sea de Dios toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Nunca se te olvide, nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Eras alcohólico, recuerda siempre eso.
Eras un drogadicto, recuerda siempre eso. Estuviste en la pobreza, en la miseria, recuérdalo siempre. Para cuando vengan esos pajaritos queriendo meterte soberbia y arrogancia, diciéndote, wow, cuánto has logrado, ¿dónde estás ahora? Usted tiene que declarar que es por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios y porque Dios lo ha hecho en usted. Mantenga sus pies sobre la tierra. Consejo número 2, esta no es la enseñanza de hoy, le aclaro. Esta no es la enseñanza de hoy. Pero un consejo número 2 es recuérdese siempre de la gente que estuvo con usted en sus inicios. Recuerde siempre la gente que ha estado con usted cuando usted no era conocido, cuando usted no tenía nada. Acuérdese, apóstol Daniel Fermín, hasta República Dominicana, un abrazo, mi respeto, mi cariño y nuestra bendición para sus vidas. Hermano apóstol Daniel, bendiciones, mucho gusto, un abrazo hasta República Dominicana. Así que mis amados, vamos a entrar en el tema de esta mañana. Estamos estudiando, aleluya, la serie Rendición de Cuentas, amén, aleluya, rendición de cuentas. Estamos hablando bajo este tema, usted recordará, nuestro tema es rendición de cuentas, un acto de madurez, amén, cristiana, es un acto de madurez cristiana. Y ayer y antier vimos dos temas interesantes en cuanto a este tema, amén, y hoy vamos a seguir estudiando. No haré un repaso por el tiempo, porque ya estuve hablando de otro tema, pero usted recordará, y si quiere ver un repaso, por favor, puede ver la misma transmisión del día de ayer. También puede buscarnos en YouTube, en la página de apóstol Mario Martínez, amén, en YouTube, donde tenemos varias, como 30, 40 publicaciones. Ahí están ya en la página de YouTube, y por favor puede suscribirse a esa página. Hoy vamos a seguir estudiando este tema, pero hoy nuestro enfoque será hacia el liderazgo, será hacia el pueblo cristiano. Yo quiero explicarle que para nosotros el concepto de liderazgo no se limita a los pastores, no se limita a los apóstoles, a los profetas, no. Líder es todo aquel que ejerce una función dentro del cuerpo de Cristo. Si usted es una mujer, usted es un líder. Si usted es un maestro de escuela dominical, usted es un líder. Cuando usted tiene gente bajo su cargo, sin importar el nivel de su ministerio, usted es un líder. Y todos ejercemos liderazgo en algún área de nuestra vida. Así que cuando estamos hablando para el liderazgo, estamos hablando para la iglesia igual. Pero queremos que usted se visualice como un líder, que usted asuma responsabilidad como líder. En el nombre de Jesús. Darling, buenos días, hija. Nos alegra que estemos conectados esta mañana. Y hoy vamos a leer nuestro texto base. Está en el libro de Santiago capítulo 5 verso 16. Santiago capítulo 5 verso 16, y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repito: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y escuche lo que dice la palabra: la oración eficaz del justo puede mucho. En la palabra hay abundantes mandatos bíblicos, textos bíblicos que nos llevan a rendir cuentas. Hermanos, ayer vimos algunos comentarios entre las personas que se escuchan. Recuerdo particularmente el de una persona que dijo: es que cómo yo voy a confiarle a alguien que es chismoso, a alguien que habla. Yo les explicaba y él les decía: todos tenemos que buscar una persona a quien rendirle cuenta, pero no se busca así a la zumba marumba, como decimos. Se busca en oración, se busca en ayuno, se busca bajo dirección del Espíritu Santo. Y la persona que busquemos tenemos que tener garantía que es una persona con principios éticos ministeriales, con principios éticos cristianos, que va a saber guardar tus secretos, que no va a hablar de ti ni aunque esté enojado contigo. Tienen que ser un verdadero amigo, esos amigos que no te alegren el oído, sino que te orienten, que te corrijan, que te disciplinen, que te hablen verdaderamente como hay que hablarte, porque están preocupados
preocupados por tu bien, están preocupados por tu futuro integral, es decir, por tu futuro financiero, por tu futuro familiar y por tu destino profético. Tenemos que buscar este tipo de gente, pero la Biblia apoya, la Biblia dice en varios versículos que tenemos que rendirnos cuentas los unos a los otros, y este es el texto, dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y dice: orad los unos por los otros para que seáis sanados. Mucha gente está enferma espiritualmente porque se está guardando cosas, porque no ha hablado cosas, porque no ha abierto su corazón a cosas que está sintiendo, a cosas que están viviendo, que los están destruyendo, que los están ahogando, pero que no tienen la confianza de hablar con nadie porque escuchan esa voz que lo dicen: y si la gente se da cuenta, ¿qué va a pensar de mí? Y si la gente que se da cuenta, y si la persona en la que yo confío me revela mis secretos, ¿qué van a pensar de mí? Hermano, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, la Biblia nos exhorta en Santiago 5 que confesemos nuestras ofensas. Ofensas, hermano, tienen dos direcciones. Uno es las cosas ofensivas que yo hago, o las cosas ofensivas que me han hecho, y me dice que las confiese, pero no con cualquiera. Tengo que buscar a alguien que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. No tiene que ser específicamente pastor. Lo mejor sería que fuese tu pastor, pero si no confías en tu pastor, entonces busca a alguien y habla con él. Ese mandato bíblico, escuche, iglesia, pero todos, escuche, tenemos este problema. ¿Por qué nos resistimos a eso? Porque muchos tienen la idea de que cuando revelamos información personal que parece que es negativa, o incluso parece, para algunos creen que es una invasión a su privacidad, y a algunos les parece que algunos les parece que tal confesión pudiese ser un obstáculo para la búsqueda de cosas como el placer, prosperidad y prestigio. La mayoría de personas prefieren ser reservadas y no involucrar a nadie más en sus asuntos, y por eso es que tenemos mucha gente que está fracasando, mucha gente que está cometiendo serios errores. Escuche, por favor, la Biblia dejen claro que los cristianos debemos apoyarnos y rendirnos cuentas los unos a los otros. Dice la palabra, repito: confesaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermano, la confesión libera. Ayer decíamos, hermano, hay gente que está siendo tentado, que está muriéndose, no ha caído en pecado, pero que está a punto de caer en pecado, y lo que tiene que hacer es buscar a alguien de confianza con quien hablar y dile: esto me está pasando, necesito que me ayudes a orar. Cuando usted lo habla, usted se libera. Cuando usted lo habla, aleluya, vence, rompe esas ataduras, rompe esas cadenas, y el poder que usted cree que esa tentación tenía sobre usted no seguirá más, por cuanto usted ahora tiene una persona que está orando con usted y está orando por usted. Busque a alguien maduro, le decía, busque a alguien creyente, busque a alguien espiritual, busque a alguien bíblico. Cuando digo algo bíblico, es que rija su vida de acuerdo a la palabra, que aconseje de acuerdo a la palabra, que su vida sea modelada por la palabra de Dios, no por criterios, no por opiniones. No busque gente carnal, no busque gente que no teme a Dios aunque estén en la iglesia, no busque gente que le va a solivianar el oído aunque esté en la iglesia. Busque gente que sea bíblica, que llame a lo bueno bueno y a lo malo malo, que llame a lo negro negro y a lo blanco blanco, que llame las cosas como son, no que ponga las cosas grises, no como que hacer lo que quieras. Tenemos que ser sabios en la manera a quien debemos elegir. Entonces, aleluya, la rendición de cuenta en el cuerpo de Cristo es un principio bíblico, y quiero hablarlo en el contexto meramente cristiano, meramente, aleluya, interno de la iglesia. Hay varios puntos que quiero compartir con usted. Los miembros de la iglesia que aprenden a sujetarse a su pastor son los que menos cometen errores en su vida, porque son los que desarrollan ese nivel de confianza. Hay barreras que el enemigo pone entre el pastor y sus miembros. ¿Cuáles son esas barreras? Una barrera es la falta de confianza. Número dos, otra barrera puede ser: ¿qué va a pensar el pastor de mí? ¿Qué concepto va a tener el pastor de mí? Ninguno, hermano.
Puede ser que hasta el mismo pastor esté bregando con cosas similares a las tuyas y tú no te das cuenta. Puede ser que el mismo pastor esté bregando con cosas peores a las tuyas y tú no te das cuenta. Pero él no va a abrir su corazón contigo porque él tiene a otra persona con quien abrir su corazón. Pero él no se va a sorprender. Les decía ayer, los pastores estamos para estar con nuestra gente en las buenas y en las malas. Estamos contigo para pelear tus guerras, contigo para ayunar, para orar por ti y ayudarte a ser liberado de toda atadura de maldición que el enemigo quiera poner sobre tu vida. No solamente tienes que hablar tus éxitos, porque todo el mundo cuenta testimonios, ¿verdad? Hermanos, vengo a contarles que Dios me bendijo, que Dios me prosperó, que Dios esto aquí, que Dios esto allá, pero nadie se atreve a hablar de sus derrotas, nadie se atreve a hablar de sus luchas internas, nadie se atreve a hablar de sus temores, de sus dudas, nadie lo hace, y por eso nos ahogamos en un vaso de agua cuando necesitamos ser direccionados por el Espíritu Santo para entender que podemos hablar, aleluya, las cosas que nos están ahogando en el nombre de Jesús. Hermano, en mi vida de oración, y debe ser así en tu vida de oración, cuando tú hablas con Dios, tú no te pones una máscara delante de Dios, tú no puedes fingir espiritualidad delante de Dios, tú eres tal y como estás delante de Dios. Delante de Dios estás desnudo todo el tiempo. Delante de Dios, mi amado, tú no puedes ocultar nada. Él conoce tus pensamientos, conoce las intenciones de tu corazón, conoce tus fortalezas, conoce tus debilidades, conoce todo de ti. No hay nada que puedas ocultarle a Dios, y por eso es que cuando oramos tenemos que ser honestos y sinceros. Muchas veces yo he orado diciéndole: Señor, estoy molesto por esto. He llegado a momentos de decirle: Señor, estoy siendo tentado por esto. Tú sabes lo que estoy pasando. Ayúdame a soportar, ayúdame a vencer esta situación. Así es como hablamos con Dios. Necesitamos a alguien con quien decirle: esto y esto y esto me está pasando. Y tus pastores deben ser las personas que pueden ayudarte. Si algún pastor usa tu información para predicar desde el púlpito, entonces a él le falta ética ministerial. Él está fallando en su trabajo. Tú no eres el que está fallando. Si tú das tu confianza en el sentido de contarle algunas cosas íntimas a tu pastor y luego él las expone fuera, a quien le ha faltado es a él. Tú no has cometido ningún error. Él será el que se las verá con Dios. Lo que tienes que hacer es tú aprender a confiar. Y si te defrauda, hermano, ora por alguien más. Pero necesitamos tener amigos con quien no finjamos, amigos con quien no tengamos que aparentar aleluya, esa cara de victoria cuando a veces estamos en fracaso, esa cara de tristeza cuando a veces esa cara, que no fijamos esa cara de alegría cuando a veces estamos en tristeza, que no fijamos esa cara, hermanos, aleluya, de que nada está pasando cuando realmente algo está pasando. Usted sabrá, hermano, con cuántas cosas bregamos los cristianos. Usted sabrá, mi hermana, con cuántas cosas luchamos. Tenemos una guerra constante, diaria, no solamente contra el diablo. Recuerde que la serie anterior a esta era tu peor enemigo, tú mismo, que mi peor enemigo soy yo mismo. Eso significa que hay guerras que estamos librando, pero que podemos vencer si nos ponemos de acuerdo. Repito este texto que lo he dicho en varias ocasiones desde antier: uno de vosotros puede hacer huir a 1000 y 2 de vosotros puede hacer huir a 10,000, perdón. Usted puede estar ahogándose en un vaso de agua y la salida es sencilla, la salida es práctica, porque cuando usted hable con otro, lo primero que usted siente es que se libera. Aleluya, soltó aquello que le estaba aprisionando, soltó aquello que lo estaba cautivando. Ahora que alguien más lo sabe, hay una oración a favor en acuerdo y se rompe esa cadena. Hermano, no tengas temor, por favor, de hablar. Si estás siendo tentado en este momento, háblalo con alguien. Si estás a punto de caer, háblalo con alguien. Sé libre hoy, esta mañana, en el nombre de Jesús. Sé libre en esta hora, en el nombre de Jesús. No tienes por qué caer una vez más. No tienes por qué fracasar. Las caídas, te dije, son progresivas. Ninguna caída es de la noche a la mañana. Si estás siendo tentado y no quieres fallarle a Dios, si la lucha es fuerte, busca a alguien, ora con alguien. Y si tienes tu pastor y puedes darle tu confianza, habla con tu pastor. El
pastor no pondrá a nadie en disciplina porque le diga que está siendo tentado. El pastor no pondrá a nadie, escuche, no juzgará a nadie, perdón, porque le diga que está atravesando por un momento de tentación. No. Esa es una situación que todos vivimos. Hay temporadas en nuestra vida que son fuertes. El enemigo intentará de una u otra manera atacarte, destruir tu destino profético, y para eso él usa las tentaciones. Pero la palabra dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel, que no te dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nada fue diseñado para hacerte caer. Esa tentación que crees que te está a punto de matar no te va a vencer, no podrá hacerlo. ¿Sabes por qué no podrá hacerlo? Porque no fue diseñada para vencerte. Si Dios la permitió, Él no te tentó, pero la permitió, es porque puedes superarla. ¿Cómo la podrás superar? Si tú hablas, si tú pides ayuda, si tú confiesas antes de caer. Tienes que ser preventivo, no tienes que ser, aleluya, ¿cómo se llama la frase? Tienes que ser preventivo, no curativo. La gente generalmente busca consejo hasta que metió las de andar. No, busca ahora ayuda, que no has caído ahora, y hay alguien que está escuchando eso y que lo tiene que entender. Busca ahora ayuda, ahora mismo, no después, ahora busca ayuda. ¿Por qué? Porque cuando hables serás liberado. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Dios es fiel. Entonces, escuche lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los pastores que tienen corazón conforme al corazón del Padre. Mami, me le das vuelta, por favor. Gloria a Jesús. Los pastores que tenemos corazón conforme al corazón del Padre. Escuche, vamos a educar, vamos a formar, vamos a guiar a nuestra gente, vamos a aconsejarle, vamos a restaurar a nuestra gente en el nombre de Jesús, para que ellos no cometan este tipo de errores. Y si hubiesen cometido errores y si hubiesen pecado, nuestro trabajo también es restaurar, es levantar, nunca condenar o desechar. Nuestro trabajo es restaurar. Cuando una oveja se quiebra una pata, es responsabilidad del pastor curarla, cargarla hasta que esta oveja sea sanada. Número 2, Pablo nos dice que nos tenemos que someter unos a otros. Escuche lo que dice Efesios: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Someterse significa, mis hermanos, tener libertad de rendir cuentas. Así que no te preocupes, es bíblico que nosotros rindamos cuenta, no como alguien ayer que decía que solo confiaba en Dios. Hermano, sí es bueno que confíes en Dios, pero Dios te dice, Él mismo te dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Mejor son dos que uno, porque reciben mejor paga por su salario. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Escuche lo que dice también. Sin embargo, en la era, escuche, Pablo era responsable ante la iglesia, y Pablo también rendía cuenta a los apóstoles. Ojo, quiero que me ponga atención aquí, y esto es para usted, mi amado consiervo, para usted, mi amado pastor, mi amado, aleluya, ministro del Señor. Nosotros también tenemos que aprender a rendir cuentas. Ningún pastor debe ser soberano en el sentido de rendición de cuentas. Pablo era apóstol. ¿Qué currículum, qué trayectoria la del apóstol Pablo? Pero él rendía cuentas a la iglesia en Jerusalén. Yo te pregunto, ¿y tú a quién rindes cuentas? Como pastores pedimos cuentas de todos, pero ¿a quién rendimos cuenta nosotros? Es necesario que rindamos cuenta. Es necesario, aleluya, que rindamos cuenta. Es necesario también hablar con alguien. Bendito sea Dios, yo tengo un padre espiritual. Tengo a quien rendirle cuenta, y eso me permite a mí ser un pastor saludable en el sentido espiritual, porque es bueno cuando nosotros podemos rendir cuenta. Escuche bien esto, por favor. En Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuántas grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos llegaron, trajeron su reporte, fueron a su primer viaje misionero, trajeron
un reporte, no simplemente dijeron, ya llegamos. ¿Y cómo le fue? Bien. No, ellos vinieron contando todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Rendir cuentas es hablar de todo, de tus éxitos como de tus fracasos, de tus alegrías y de tus tristezas. Pero nosotros parece que nos han enseñado o hemos aprendido erróneamente que solo compartimos nuestros éxitos y nuestras alegrías, porque eso es victoria, pero nunca compartimos nuestros fracasos, nunca compartimos nuestras tristezas, hermano, porque creemos que eso es debilidad. No es debilidad. No es debilidad. Los ministros también lloramos, los ministros también nos cansamos, los ministros también somos tentados, los ministros también pasamos momentos de debilidad. Hay momentos que como ministros tampoco queremos orar, hay momentos que como ministros, escuche esto, tampoco queremos ir a la iglesia. Hay momentos en que pasamos cosas así, pero que no podemos. Yo quizás estoy abriendo mi corazón como parte de esta enseñanza, como casi nadie se atreve a hacerlo. Déjeme a mí atreverme a hacerlo esta mañana, iglesia. Pero déjenme decirle, esto es lo que sienten los pastores, lo que sentimos los pastores, y siempre nuestra gente está demandando, pero nunca son pocos, por decir así, los que se preocupan por preguntar, pastor, ¿y usted cómo está? Siempre yo le digo a mi gente, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Todo pastor no debe tener pena de pedirle a su congregación que ore por él. La congregación debe asumir la responsabilidad de orar diariamente por su pastor, por su familia, para cubrir su vida, porque así como, aleluya, así como él está enfrente de la obra, así el enemigo viene como río, ataca la vida de su pastor. Hay noches que sus pastores no pueden dormir, hay noches enteras que sus pastores son atacados por espíritus terribles, y usted está descansando, el pastor está orando por usted, pero usted está descansando. Está bueno, hermano, descanse, pero acuérdese siempre en sus oraciones de clamar, de gemir y de ayunar por la vida de su pastor. ¿Por qué? Porque si la palabra dice, hiere al pastor y esparcirás a las ovejas. Hay brujos orando para que su pastor caiga en pecado. Hay brujos orando para que su pastor se enferme, para que su pastor se muera. Hay brujos orando por este tipo de cosas. Pero usted se levanta a interceder por la vida de su pastor. Pero ¿sabe qué, iglesia? Pero también, vuelvo a nosotros pastores, tenemos que saber rendir cuentas. Pastores, si no tenemos una autoridad, si no tenemos una cobertura, les pido, oren y busquen esa cobertura. Si no tienen un amigo, oren y busquen ese amigo con quien puedan abrir su corazón, con quien puedan platicar. Hermanos, hay tantas situaciones que se prestan. Escuche, por favor, y déjenme profundizar un poquito en esta preciosa mañana, quizás hablando cosas que no son tan comunes en hablar. Pero te decía, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Todos caen en pecado en un proceso lento, que comenzó cuando se descuidan las áreas de nuestra vida espiritual. Vengo a decirte en esta hora también, cuántos pecados, pastores, caen en pecado de inmoralidad sexual. ¿Sabes todo lo que eso conlleva? Todo el mundo dice el escándalo, es que el pastor falló, el pastor pecó. Pero ¿cuántas veces oraste por el matrimonio del pastor? Pastora, también usted tiene que darse cuenta. Usted tiene que ser sabia, amada sierva del Señor. Usted tiene que ser una mujer inteligente, amada sierva del Señor. Hay cosas que no puedo decir con libertad porque mucha gente nos mira en Facebook, pero usted, a veces todo el mundo juzga al pastor por su caída, pero no se da cuenta que la caída también es de toda la familia, pero que la responsabilidad a veces es de toda la familia, en el nombre de Jesús. Es importante que se entienda este principio en el nombre de Jesús, iglesia. Por eso usted, amada pastora, no descuide a su esposo, no descuide al pastor. Ore, ayune por él, pero atiéndalo como esposa, atiéndalo como hombre. Cuídelo, pastora, en el nombre de Jesús se lo digo. Hágalo, por favor, porque hay un montón de mujeres alrededor que a veces no son todas bien intencionadas, que algunas están malintencionadas, influenciadas por el enemigo,
algo para hacer caer a su esposo, pero si usted está ahí, si usted es una mujer de oración, de ayuno, una mujer que atiende a su esposo integralmente, que no lo descuida, su esposo nunca va a caer, porque ningún hombre de Dios genuino cae en pecado, iglesia, porque quiere hacerlo. Todo hombre de Dios genuino, si cae en pecado, es porque alguna área de debilidad, alguna puerta se abrió, y generalmente esas puertas se abren por descuido en el mismo matrimonio. Esto también hay que hablarlo de los pastores hacia las pastoras. También tenemos que cuidar a nuestras esposas, también tenemos que protegerlas, también tenemos que atenderlas integralmente en el nombre de Jesús. Así que quiero decirles, esto se evitaría si rindiéramos cuenta. Pastora, usted necesita a alguien con quien platicar, usted necesita una pastora, otra consierva con quien hable y le diga: pastora, estos problemas estamos pasando en nuestro matrimonio. No se quede callada, pastora, no se quede callada. Si algún novio del pasado, alguien de su juventud vuelve a contactarla y usted empieza a sentir tentación, pastora, hable a tiempo en el nombre de Jesús. No caiga en una situación, porque será destrucción terrible lo que podrá pasarle en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, es importante que aprendamos a rendir cuentas. Pablo rendía cuentas a la iglesia. Timoteo también rendía cuentas a Pablo, porque es importante que todos entendamos, a nivel ministerial, a nivel de liderazgo, tenemos que aprender a rendir cuentas. No hay nadie absoluto. Jesucristo rendía cuentas al Padre. El único que no rinde cuentas a nadie, ni debe de hacerlo, es el Padre. De ahí todos tenemos que rendirle cuenta a alguien, porque cuando rendimos cuenta, hermanos, es saludable para todos y cada uno de nosotros. Los apóstoles estamos bajo la autoridad, aleluya, de todos tenemos una autoridad inmediata, y todos estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honor, poder y majestad. Jesús estaba sujeto al Padre. Te decía en San Juan capítulo 8 verso 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, porque nada hago, escucha lo que dijo Jesús, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, aleluya, conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús rendía cuentas al Padre. Escuche, lógicamente, la Biblia nos dice que la iglesia de Cristo toda tiene que estar sujeta al Señor Jesucristo. La palabra dice en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos en todo. Pero aquí el contexto es interpretar que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. En otras palabras, tenemos que rendir cuentas los unos a otros, porque un día le vamos a rendir cuentas a Dios. Todo mundo dará cuentas a Dios en su momento. Escuche, los cristianos en el tribunal de Cristo daremos cuenta a Dios de nuestra vida, y los no cristianos en el gran juicio, aleluya, darán cuenta a Dios de su vida. Pero todos daremos cuenta. Cual sea la posición de una persona en todo el mundo, quiero que entienda, es responsable ante alguien, y esto es válido para toda la familia de la fe, desde la congregación hasta el Señor mismo, a quien sirvió a Dios Padre. Todos tenemos que dar cuenta en un día. Las personas evitan rendir cuentas por diferentes razones, y entre ellas las razones por las cuales nos cuesta rendir cuentas, una es por orgullo. Sí, orgullosos, somos demasiado orgullosos, nos cuesta demostrar o hablar de nuestras debilidades, queremos aparentar siempre fortaleza. Pero mire, mi amigo, mire, mi amiga, no se engañe, que aquí todos tenemos debilidades como todos tenemos fortalezas. No se engañe, no quiera aparentar quien usted no es realmente. No ponga esa cara de fortaleza, porque sabe algo, la palabra dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Nadie está más propenso a caer que aquel que no reconoce sus debilidades. Repito, nadie está más propenso a caer que aquel que no reconoce sus debilidades. Cuando tú reconoces tu debilidad, entonces te cuidas.
Cuando tú reconoces tu debilidad, entonces te abstienes de llevarte con aquello que represente o de acercarte a aquello que represente debilidad. Porque, hermanos, a la tentación no se le enfrenta, a la tentación se le huye. La tentación no fue diseñada para que tú te pararas enfrente y que digas, mira, yo puedo vencerte con soberbia. No, a la tentación se le huye. Escuche, Eva no tenía que estar ahí viendo el árbol, pero se fue a parar ahí y ahí se aprovechó Satanás para tentarle. Escuche, Sansón no tenía que estar hablando con Dalila, pero estuvo platicando hasta que el tipo se enamoró. Escuche, aleluya, José salió corriendo cuando la esposa de Potifar lo quería seducir, porque a la tentación se le huye. Y eso es lo que no entendemos muchos. Mucha gente sabe cuál es su debilidad, pero se expone ante su debilidad, y eso es lo que hace las caídas. Aparte de exponerse, no lo reconocen. Dije, aparte de exponerse, no lo reconocen. Reconoce, número uno, cuál es tu debilidad. Número dos, no te expongas ante la debilidad. Sal huyendo de la debilidad, porque no estás libre. Tú tienes un enemigo terrible y no es el diablo solamente. Tú mismo eres tu enemigo, así que no puedes confiar en ti mismo. Hace algunos años una de mis hijas me dijo, papi, es que usted no confía en mí. Y yo le dije, hija mía, lo siento, pero no confío ni en mí mismo. Y esa es una verdad. Yo no confío, hermano, en mí mismo. ¿Por qué? Porque reconozco, aleluya, mi debilidad, reconozco mi humanidad, y eso es importante que lo entendamos en el nombre de Jesús. Quizás este mensaje no te lleve tanto al cielo, esta enseñanza no te lleve tanto al cielo, pero mi propósito es que ponga los pies en la tierra y te des cuenta de cuáles son tus limitaciones, pero también cuáles son tus fortalezas. Y cuando te das cuenta de cuáles son tus fortalezas, lo que lograrás hacer, mi amado, es que podrás vivir una vida equilibrada, normal, cuando aprendes, aleluya, a reconocer tus debilidades. Reconoce cuáles son tus debilidades. Acepta cuáles son tus debilidades. El apóstol Pablo reconoció sus debilidades. Él dijo, he pedido 3 veces porque el Señor me quita este aguijón de la carne, este aguijón del diablo. Pero sabe que 3 veces, dijo el apóstol Pablo, he pedido al Señor que me ayude, pero me ha dicho que no. Él me dijo más bien, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Tú tienes esa debilidad para depender de Dios, para orar, para ayunar. ¿Qué pasaría, hermano, si tú no tuvieras esa área de debilidad? Entonces serías atacado con otras áreas, que sería soberbia, orgullo, arrogancia. La gente te subiría en un pedestal y serías insoportable. Pero cuando eres débil, te acuerdas de tu humanidad y que estás parado por la gracia de Dios, que estás sirviendo por la gracia de Dios, y que necesitamos correr ante el trono de su gracia todos los días para decirle, Dios, socórreme, fortaléceme, líbrame de mí mismo, que tenemos que ayunar y orar para crucificar la carne todos los días, para no ser gobernados por ella, porque ese es nuestro peor enemigo. Así que el orgullo, una de las cosas que no nos permiten dar cuenta. Número 2 es la ignorancia. Sí, la ignorancia, porque hay gente que, aleluya, que no entiende, iglesia, hay gente que no entiende que no es debilidad de exponer tu debilidad. Repito, no es debilidad exponer tu debilidad, no es falta de espiritualidad reconocer tu debilidad. No, nadie te puede juzgar. Razón tenía Jesús cuando dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabes por qué le está diciendo? Porque mientras tú estás viendo el defecto de tu hermano y quieres arreglar el defecto de tu hermano, tú mismo tienes defectos más grandes todavía que tienes que bregar y tienes que tratar con ellos. Hay un pensamiento que dice, estoy tan ocupado trabajando en mi propia vida que no tengo tiempo para la vida de los demás. Pero escuche, por favor, cuando reconocemos nuestra debilidad, no es debilidad, por el contrario, es fortaleza, porque estás reconociendo tu dependencia de Dios, estás reconociendo que tú sin Dios no puedes nada. Por eso es importante reconocer nuestras debilidades y no huir de Dios por nuestras debilidades. No permitas que el diablo te avergüence por tus debilidades. No, corre ante el altar de la gracia de Dios, porque Él sabe tus debilidades y te amó con ellas y no te las quitó, te las dejó ahí para que dependieras de Él y de su gracia y no de ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. La otra razón por la cual nos resistimos a rendir cuentas es el temor. Sí, el temor. ¿Temor a qué? A que la gente divulgue nuestra debilidad. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos, que el creyente, hermano, vive, dan vergüenza de verdad.
Si la gente contara todo lo que sufre, lo que siente, lo que sufre y sus deseos, algunas cosas darían vergüenza, pero a Dios no le sorprende nada, porque resulta que Él decidió amarme con todas mis debilidades. Él decidió amarte con todas tus debilidades. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Tú puedes declarar fortaleza basado en esa debilidad, porque es Dios quien te está perfeccionando, es Dios quien te va a ayudar. Escucha, por favor, por eso repito, ¿cómo vencer esa área de temor de rendir cuenta? No busques a cualquiera, tienes que ser direccionado por el Espíritu Santo para hablar con alguien en el nombre de Cristo Jesús. Así que es peligroso, hermano, pues nuestro enemigo conoce, cuando nosotros no rendimos cuentas, eso es peligroso, porque nuestro enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo explotarlas, pero podemos vencer con el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Hay poder en el cuerpo de Cristo, por eso dice la palabra: sométanse, confiesen sus ofensas los unos a los otros, oren los unos y los otros para que sean sanados. Sean sanados en ese aspecto significa sean liberados. Necesitamos ser libres, pero ¿cuándo? Cuando confesamos nuestras ofensas los unos por los otros, cuando nosotros oramos los unos por los otros. Bendito sea el Señor. Escuche, por favor, hace algunos meses, el año que recién pasó, nosotros establecimos un orden en la iglesia, porque hay cosas que los creyentes deberíamos de supervisarnos unos a otros, pero que no nos supervisamos. Repito, hay cosas que no son tan íntimas, pero que son importantes para nuestro desarrollo espiritual, que deberíamos aleluya, que deberíamos de rendirnos cuenta los unos a los otros. Tales cosas como: ¿has leído la Biblia? Le pregunto, ¿a quién usted le pregunta si ha leído la Biblia hoy? ¿O a quién le rinde cuentas usted si ha leído la Biblia? ¿Sabe usted que los creyentes somos los que menos, los cristianos evangélicos, somos la gente que menos lee la palabra de Dios? Sí, los que menos leen la palabra de Dios. Es decir, aleluya, tengo que tener cuidado para decirlo, porque no quiero herir susceptibilidades esta mañana. Pero tengo que tener cuidado para decirlo. Se lo digo en el nombre de Jesús. Los creyentes, escuche bien, los creyentes evangélicos a veces somos los más ignorantes en la palabra de Dios, porque no leemos la palabra de Dios y no rendimos cuentas. No leemos la palabra de Dios. La gente lee su Biblia allá a la semana, hasta que va a la iglesia. Algunos no somos disciplinados en nuestros hábitos devocionales, y por ende, por la falta de conocimiento, el pueblo está siendo destruido. Son engañados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque nos basamos solamente en lo que escuchamos, pero no en lo que nos dice la palabra de Dios, porque no estudiamos la palabra de Dios. ¿A quién le preguntas tú? Ahora, ¿a quién le rindes cuentas sobre si leíste o no la Biblia? ¿A quién le rindes cuentas de eso? Hermano, a nadie le rendimos cuenta, porque no hay nadie que nos pregunte: ¿has leído la Biblia hoy? Y cuando nos preguntan, algunos dicen: ¿qué te importa? Hermano, pero cuando tú dices: yo tengo que buscar a alguien a quien yo le voy a preguntar sobre su vida espiritual, y voy a buscar a alguien a quien hagamos un pacto de, aleluya, de unidad, de fortaleza espiritual. Repito, ayer dije hombres con hombres y mujeres con mujeres, excepto que sean matrimonio. Ahí sí pueden entrar en ese nivel de confianza. Pero hermano, ¿a quién le rinde usted cuenta de que ha leído la Biblia? Hermano, tenemos que rendir la Biblia, tenemos que render cuentas de que leemos la Biblia. Tenemos que decirle a alguien: mira, estoy leyendo tal libro, estoy leyendo tal capítulo, y hoy aprendí esto de la palabra de Dios. Y comparte en su Facebook de lo que usted leyó, de lo que usted compartió. Hermano, hágalo, por favor, ríndale cuentas a alguien. Leer la Biblia es importante. La palabra dice, repito: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hay un montón de gente que te está engañando, aleluya, por la ignorancia espiritual en que vivimos, de acuerdo, por la causa de que no estamos estudiando la palabra de Dios. Tenemos que buscar a alguien a quien decirle: yo voy a leer la Biblia, y quiero decirte a vos, vamos a leer juntos, y todos los días vamos a hablarnos, o nos mandamos un texto para preguntarnos qué libro estamos leyendo y cómo vamos con nuestra lectura bíblica. Segunda pregunta: ¿estás orando diariamente? ¿A quién le rindes cuenta? ¿Sabe cómo somos nosotros? Indisciplinados en la oración. Hoy oramos, mañana no. Hay gente que se lleva hasta una semana sin orar, un mes sin orar, hasta un año sin orar. Gente que no ora porque no le rinde cuentas a nadie respecto a eso. Ay, que Dios sabe, tú conoces, Señor, pero tu vida espiritual está en decadencia. Te estás secándote, porque a nadie le rindes cuenta de tu vida de oración.
Sí, hay alguien que le digas, fíjate que leí la Biblia y oré. ¿Hay habrá alguien que le digas eso? Y escuche, por favor, hablando de la oración, cuando nosotros comenzamos a hacer este reporte, ¿sabe usted que hubo gente que se enojó con nosotros porque dijo, mi oración es muy privada, es entre Dios y yo, y a nadie le importa si yo oro o no? Entonces, hermano, sí importa, porque tu salud espiritual depende de la constancia de tu vida de oración y lectura bíblica. El que te ama se va a preocupar por eso, y el que te pide cuentas de eso es porque te ama de verdad. Claro que sí importa que digas, oré no para vanagloria, no que digas oré 5 horas y soy mejor que otros, no por orgullo, no por soberbia, no es por vanagloria, sino porque necesitamos rendirnos cuentas los unos a los otros. Otra pregunta que tenemos que hacer: ¿ayunas a la semana? Hay creyentes, hermanos, que nunca ayunan. Hay hasta quien como doctrina enseña que no es necesario ayunar, pero la Biblia dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué no buscar a alguien que le diga, vamos a ayunar una vez a la semana? Vamos a ayunar una vez a la semana. Yo te voy a hacer compañía. Establezcamos el día, la semana en que vamos a estar ayunando. Puedes establecerlo como iglesia, puedes establecerlo como familia, puedes establecerlo con otro hermano. Tenemos que hacer eso. ¿A quién le preguntamos, hermano, si te estás congregando esta semana? La gente viene y no viene a la iglesia y dice, nadie pregunta por mí. Parece que nos bailera chancletas si alguien va o no va, y no es trabajo precisamente del pastor el hecho de saber si alguien se congrega o no se congrega, de repente dependiendo del tamaño de la iglesia. Pero hay gente a la que tienes que decirle, tú, mira, vamos a congregarnos más seguido. Hemos sido flojos en congregarnos. En cuanto termine esta cuarentena, nos vamos a cuidar el uno al otro. Vamos a asegurarnos de congregarnos como la palabra dice en Hebreos 10, 24, 25, que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vamos a congregarnos y vamos a rendirnos cuenta. A partir de ahora yo te voy a ser mi amigo, mi compañero espiritual, y voy a pedirte cuenta de si lees la Biblia, si oras, si ayunas, si te congregas. Le preguntas, escuche, ¿tienes alguien a quien rendirle cuenta acerca de si estás compartiendo el evangelio? ¿Quieres saber algo? El creyente promedio nunca evangeliza a nadie. Y es una labor importante que Dios nos dio. Aleluya, tengo que ir finalizando ya. Es una misión, es la gran comisión, es un imperativo, no es un si quiere, no es un si puede, no es un si tiene ganas. No, la palabra dice, por tanto, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todos tenemos que compartir nuestra fe, tenemos que compartir nuestro testimonio y tenemos que evangelizar. ¿Qué pasa si alguien le pregunta a usted, ¿a cuántos has evangelizado? Es más, le pregunto a usted, ¿hace cuánto usted no comparte su fe con nadie? Y debe de hacerlo todos los días. Usted es responsable por la gente que vive en su vecindario. Usted es responsable por sus compañeros de trabajo. Usted es responsable por sus compañeros del aula de clases. Usted es responsable por todo eso. Así que tenemos que hablar. ¿A quién le preguntamos si estamos evangelizando? ¿O usted lo está haciendo? ¿A quién le da cuenta de eso? Porque no tenemos a quién decirle. Por eso estamos en una vida espiritual, hermano, donde no le rendimos cuenta a nadie, y por eso estamos nosotros como estamos. Y qué hablar de las ofrendas. ¿Qué hablar de las ofrendas? ¿Qué hablar de los diezmos? Ay, no, de eso no hable, pastor, porque muchos se desconectan cuando comienzo a hablar de diezmos y ofrendas, pero tengo que enseñarte ese principio. Hermano, yo quiero que tú entiendas, hay un espíritu llamado el espíritu de Madián. Este espíritu hoy en este tiempo está atacando la iglesia y usa hasta falsos cristianos que se ponen en contra del diezmo, en contra de las ofrendas, no porque el pastor viva de esto, no. ¿Sabes por qué se oponen? Porque saben que si la iglesia evangélica no tiene recursos, tampoco podremos llevar el evangelio de Cristo, y quieren cortar la fuente de ingreso de los ministerios para que no haya recursos para la predicación del evangelio. Algunos son como Vicente, repiten lo que dice la gente sin ningún argumento, porque no saben el elemento espiritual o la estrategia demoníaca que está detrás de este argumento que está levantándose contra las finanzas del pueblo de Dios. Aleluya, porque todos necesitamos finanzas. El gobierno necesita impuestos para poder llevar a cabo los proyectos y obras del pueblo. La iglesia necesita los diezmos y las ofrendas para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Y esos que se levantan en contra de diezmos y ofrendas son, disculpa que lo diga,
son hijos del diablo, que están a favor de las tinieblas para que la obra de Dios se detenga. Cada pastor dará cuentas a Dios de sí. Si hay un pastor que está malgastando, si hay un pastor que está haciendo, aleluya, cosas malas con los ingresos, Dios se encargará de eso. Pero la iglesia debe tener recursos para llevar adelante la obra misionera, el pueblo, la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso se requiere finanzas. Pregúntele a su hermano, pregúntele, ¿a quién le rinde cuenta si ofrenda y si diezma? Ay, eso es secreto. No, lo que pasa es que no estás ofrendando, no estás diezmando, tus finanzas están en problemas y tú estás, aleluya, en una situación de calamidad y dices, ¿por qué? Y como escuchas un montón de babosos, disculpe que diga el término, babosos, locos, que sin sentido escriben cosas en Facebook y las suben ahí sin sentido alguno, porque el diezmo es bíblico, la ofrenda es bíblica, el sostenimiento de la obra del Señor es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de organizaciones externas, es la iglesia la que está llamada a sostener la iglesia. El pueblo estaba en el desierto y Dios le dijo, levanten una ofrenda en el desierto para que me hagan un altar. La gente en el desierto dio una ofrenda porque Dios pudo haber hecho llover dinero del cielo, Dios pudo haber hecho llover oro del cielo o todos los materiales, Él pudo haberlo así, pudo haber hecho que apareciera, Él tiene poder para hacerlo, pero Él pidió, aleluya, la ofrenda al pueblo para que la diera conforme a la voluntad del corazón de cada uno. Entonces lo mismo se trata con las finanzas. La pregunta es, ¿a quién le rinde cuentas que si diezmas y ofrendas? ¿Te es importante ofrendar? ¿Te es importante diezmar? Ese es otro tema, pero iglesia, tenemos que hablar de eso en el nombre de Jesús, porque es parte de la vida integral del creyente, es parte de tu salud espiritual. Si tú oras, si tú lees la palabra, si tú ayunas, si tú te congregas, si tú compartes el evangelio, también debes saber que ofrendar y diezmar es parte de tu responsabilidad. Servir a Dios es parte de tu responsabilidad. La mayoría de creyentes, asústese, la mayoría de creyentes, la mayoría no ora, la mayoría no lee la palabra, la mayoría no diezma, la mayoría, escúchese, solamente se congrega y un buen porcentaje nunca comparte el evangelio, y no digamos cuántos son pocos los que diezman, y por eso es que el infierno se levanta en cuanto al hecho de diezmar, porque quieren ver una iglesia fracasada, una iglesia sin dinero, porque hay una fuerza espiritual de las tinieblas, aleluya, levantándose en contra de la iglesia para que ésta no prospere. Pero Dios siempre ha sostenido la iglesia y la seguirá sosteniendo en el nombre de Jesús. Pero vuelvo al punto, necesitamos rendir cuentas. ¿A quién le rendimos cuentas de esas cosas? ¿Hace cuánto te estás agarrando los diezmos y las ofrendas? ¿Hace cuánto no ofrendas? ¿Hace cuánto estás haciendo esas cosas? Hermano, tenemos que ser obedientes. La Biblia son principios que tienen que ser puestos en práctica para que podamos recibir los beneficios de estos principios. Tienen que ser practicados. Si tú solamente los conoces pero no los practicas, estás en problema serio en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Si está aprendiendo algo, dígame amén. Si quiere que siga, dígame amén. Si quiere que pare, dígame amén. Aunque le duela lo que estoy diciendo, iglesia, necesitamos rendir cuenta. A nadie le rendimos cuenta que si oramos o no oramos. A nadie rendimos cuenta que si leemos la palabra o no. No rendimos cuenta que si ayunamos o no ayunamos. No rendimos cuenta que si nos congregamos o no nos congregamos. No rendimos cuenta que si compartimos el evangelio. No rendimos cuenta que si ofrendamos y diezmamos. No rendimos cuenta si estamos sirviendo en un ministerio o no. No rendimos cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar a alguien. Es urgente que usted ore por alguien y haga un pacto con ese alguien y decirle, mira, estamos cansados de esta vida, estamos cansados de esta vida de floja, espiritualmente indisciplinada, espiritualmente incorrecta. Estamos cansados de esto, yo estoy harto de esto. Necesitamos que se levanten cristianos inconformes que digan, vamos a parar esta situación, vamos a mejorar nuestra condición espiritual. No es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, y tomamos la determinación de hacerlo en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo voy a buscar, y llame a alguien, puede ser entre ustedes que se conectan, hermanos, entre ustedes mismos que están conectados, diga, vamos a intercambiar números de teléfono.
Vamos a orar. Yo quiero, por favor, decirte, quiero hacerte la persona, pero debe de orar, por supuesto, que a quien le quiero rendir cuenta. Quiero darte reporte de mi lectura diaria, de mi oración. Quiero darte reporte del día de la semana que me corresponde ayunar. Quiero darte un reporte de si estoy sirviendo, si estoy ofrendando, si estoy diezmando. ¿Sabes por qué? Porque soy la iglesia de Cristo. Soy la iglesia de Cristo y estoy llamado a ser activo en el nombre de Jesús. Ya es tiempo que rindamos cuenta. Dice la palabra, mejor son dos que uno, porque el uno, si cae uno, el otro le levantará. Busca un compañero, busca una compañera, busca a alguien en nombre de Jesús a quien le rindas cuenta, y eso traerá salud espiritual sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que lo hagamos, iglesia. Busquemos ayuda, por favor. Busquemos ayuda, por favor. No es cobardía hacerlo. No es cobardía, repito, reconocer tus debilidades. No es cobardía pedir ayuda. No es cobardía orar por alguien a quien rendirle cuenta. Repito, mejor fuese que fuese tu pastor. Mejor sería que fuese tu pastor. Pero si no es él, busca a alguien, una líder. Si es tu esposo, es mejor. Si es tu esposa, es mejor. Pero hermanos, necesitamos en el nombre de Jesús rendir cuentas por nuestra salud espiritual. Buscar a alguien con quien orar. Aleluya, en el nombre de Jesús. Si esta enseñanza ha sido bendición para ti, por favor, siempre comenta, comparta, dale like. Permítanos llegar a más personas. Aleluya. ¿Ven ustedes cómo el diablo trabaja, hermanos? Pero cómo nosotros colaboramos con el diablo muchas veces por no hacer lo que Dios nos manda hacer. La palabra dice, repito el texto, confiesen sus ofensas los unos a los otros, oren los unos a los otros para que sean sanados, para que sean liberados. Si nosotros nos confesamos unos a otros, decimos, hermano, ayúdame, no estoy leyendo la palabra, ayúdame, estoy desanimado, pero hoy determino levantar. Y no como contarle una queja que no vas a hacer nada al respecto. Dile, ayúdame, por favor, ayúdame, yo quiero, en el nombre de Jesús, que me ayudes. Pero también usted va a poner de su parte. Yo voy a orar esta mañana. En el nombre de Jesús, ya la pastora está lista para la intercesión. Pero quiero orar esta mañana por usted que está conectado, por usted que va a ver esta transmisión en algún momento del día o en algún momento de esta semana. Amén. Yo quiero orar por usted para que Dios le dé sabiduría. Padre, da sabiduría. Padre, por favor, guía a tus hijos y a tus hijas a buscar ese compañero, a buscar ese hermano, a buscar, Señor, esa hermana. Padre, que sea su compañero espiritual, a quien rinda cuentas en el nombre de Jesús, para que nos cuidemos unos a otros. Padre, que entendamos que no nos has llamado a estar solos. Tu palabra dice que tú ni siquiera a tus discípulos, que capacitados directamente por ti, los enviaste solos, les mandaste de dos en dos, Señor, para que cumpliesen su ministerio de la misma manera, Señor, que seamos compañeros espirituales, que busquemos una guía espiritual, un compañero espiritual, para que, Señor, podamos rendirnos cuenta, no porque ejerza autoridad sobre mí, sino porque podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, para que podamos mantenernos firmes. Y ahora, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, guía a mis hermanos hacia esa persona. Padre, revélales esa persona en el nombre de Jesús, Señor, y que la persona que sea encontrada también pueda tener el valor de reconocer sus debilidades para rendir cuentas y mantenerse en Cristo, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Vamos al tiempo de oración, pero antes vamos a seguir escuchando, aleluya, un segmento de música. Vamos a dejar, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, vamos a dejar, bendito sea el Señor, a nuestro hermano Arnold Palacios. Hermano Arnold Palacios, Dios bendiga su vida. Aleluya. Él es nuestro hermano Arnold Palacios. Aleluya. Su buen nombre, qué bueno es su nombre. Aleluya, Él es misericordioso. Aleluya. Aleluya. Señor.
Aleluya, gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a Nelly Rápalo hasta España, bendito Jesús. Aleluya, vamos a orar, hija, vamos a orar, hermana, por su vida, hermana Lorena, estaremos orando por su vida. En el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Rey. Dios es bueno todo el tiempo. Dios les bendiga. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Recuerde, comenta y comparte. Aleluya. Claro que sí, estaremos orando, Basti. Vamos a poner su petición de oración. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Recuerde, comente, comparte, denle like a este video. Aleluya. Te adoramos, Rey. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Rey. Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Bueno y dulce es el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Que el Aleluya. Señor bendiga sus vidas en esta hora. Señor. Vamos a comenzar este tiempo de oración. Amén. Padre, te damos gracias, Rey, porque tú eres Señor. bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor. por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y siempre rendir cuentas, aún de nuestra vida espiritual, Señor, en el nombre Señor. de Cristo Jesús, Señor. Padre, presentamos, Señor, la vida de nuestra hermana Lorena Almendares, Señor. Oramos por su vida. Revélate, Señor. Espíritu Santo, a ella, Señor. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, salud sobre ella, Señor. Declaramos, Padre, que tú te glorificas en ella, Señor. Señor. Y que eres tú, Señor, quien la levanta, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Palabra, Oramos Jesús. por Damián Argueta, Señor, hasta allá a ese hospital, Señor. Oramos En el para nombre que de tú lo Jesús, sí, visites, Señor. En el Señor. nombre de Jesús. Por tus Aleluya. llagas Él es sano, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Aleluya. Señor, por los hermanos de nuestra hermana Basti, Señor, para que cada uno de Aleluya. ellos pueda llegar a esa reconciliación contigo. Sí, Señor, en y el nombre de hacer, Jesús. Señor, la Sí, paz Señor. contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la salud también de nuestra hermana Basti. Sí, Señor. Restaura su salud, todo lo que esté aquejando su cuerpo, Señor, quebrántalo ahora Por en la el palabra, nombre de Señor. Cristo Jesús. Por la palabra, Dios. Aleluya. Padre, Sí, oramos Señor. también, Señor, por nuestra hermana Carolina Urbina, Aleluya, Señor. Jesús. Oh Dios, declarando tu mano poderosa Sí, Señor. sobre ella, sobre su bebé, Señor. En el nombre de Jesús decretamos vida, Señor. Decretamos vida sobre ellos, Señor. Reprendemos todo espíritu de muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde ella está en ese hospital, Señor, oramos para que seas tú fortaleciendo su vientre, fortaleciendo su vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Manuela, Señor, la sobrina de nuestra hermana Cindy, Señor, también. Para que Sí, todo Jesús. tumor sea extirpado de raíz, Señor. En el nombre de En Jesús. el nombre Sí, de Señor. Cristo Jesús, Señor. Que seas tú operando a través de Aleluya. las manos de esos médicos, Señor.
Declaramos, Sí, Señor, que ella se levanta para honra y gloria tuya como testimonio poderoso, Señor. Aleluya, sí, Jesús. En el nombre de Jesús, por nuestra hermana Erenia Alvarenga, seas tú glorificándote en ella, nombre de Señor. Jesús, en el nombre de Jesús, Cristo Señor. Jesús. Sí, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de nuestra hermana Erenia Alvarenga. Oh Dios, Aleluya, sí, disipa de Jesús. raíz todo mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos también, Señor, por Wilmer Poscua, Señor, hasta Colombia. en el nombre de Jesús, Mira ese por la accidente palabra. que Sí, tuvo, Señor, en el nombre Señor. de Jesús. Oramos para que seas tú poniendo tu Aleluya. mano poderosa sobre Sí, su Señor. cerebro, Señor. En el nombre de Toda Jesús. lesión cerebral, Señor, oh Dios, sea sana por ti, Sí, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos por Danaira Curítima, Señor, hasta Perú, Sí, Padre, Señor. Aleluya. para que sea Sí, tu mano Jesús. poderosa sanando, Señor. Aleluya. En el Sí, Señor. nombre de Cristo Jesús, Señor. Gloria, Seas tú gloria, gloria, glorificándote, gloria, Padre. gloria, 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 En gloria ellos, al Señor. Padre. Sí, Señor. Oramos por todos aquellos que Sí, están Señor. infectados, Señor, del virus, Padre. Oh Dios, sabemos que es una realidad, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús hay muchos infectados, muchas familias, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor. Oro por los hermanos de nuestra hermana Loli, Señor. Sí, Señor. Hasta Perú, Señor, su familia sean sanos de este virus, Señor, en el nombre Aleluya. de Jesús. Sí, Jesús. Por Mary Soto, Señor, allá en Estados En el Unidos. nombre de Jesús, Pedimos sí, Señor. sanidad para con ella. Oh Aleluya. Dios, que seas tú glorificándote en la vida de ella y de su bebé, Señor. En el nombre de Jesús, Aleluya, Señor. sí, Señor. Que nada, oh Dios, toque, Señor, su cuerpo, Padre. Disipa Aleluya. todo virus, Señor. En el nombre de Cristo Jesús clamamos, Señor. Señor, declarando tu poder manifiesto, Señor. En el nombre de Jesús, oramos también por los que están trabajando, Señor, en el área de salud, Señor. Sí, Señor. En el área, Señor, oh Dios, de atención a la sociedad, Padre, oramos, Señor, para que seas tú glorificándote, cubriendo la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor, por los Aleluya. trabajadores de salud que están infectados del virus, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú Señor. poniendo tu mano poderosa. Quita todo temor en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Padre, oramos, Señor. Aleluya. Padre, para que las estadísticas bajen, Señor. Sí, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y sea erradicado En el todo nombre de espíritu de Jesús, muerte, en el nombre de Señor, Jesús. en las Sí, naciones, Señor, en Padre. el nombre de Clamamos Jesús. por las naciones, ten misericordia En el de nombre las de Jesús. naciones, Padre. Oramos en el Aleluya. nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te adoramos. Sí, Señor. Escuche, ese canto tiene una letra poderosa. Él hizo la tierra, Él hizo los cielos, Él hizo todas las cosas que existen en la tierra. Aleluya. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Aleluya, levantaré mis manos a ti. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Aleluya. Aleluya, Dios dice. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. 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 Ponemos delante de ti, Señor, la vida de Julia Argueta, Padre, en el nombre Señor. de Jesús. Oramos por su vida, Señor, por su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos también por Wilma Murillo, Señor. Sea tu mano poderosa sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, te pedimos por esa intervención divina, Sí, Señor, Señor. en sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada uno de los que estuvieron, oh Dios, conectados. Señor, Bendigo en el nombre sus de vidas, Jesús. bendigo sus Aleluya. hogares, bendigo Aleluya. sus familias. Declaro la Sí, cobertura Señor. del Aleluya. Altísimo sobre Aleluya. ellos. La sangre de Cristo, Señor, Sí, Señor. los dinteles de sus puertas, Señor, declarando que ningún mal, Señor, tocará sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, sí, hermana Gladys Keira. Esta letra está en nuestro espíritu.
pero es una canto de adoración neta, una letra poderosa en el nombre de Jesús. Yo entiendo en parte de ella, pero me bendice a mí también. Gloria a Jesús. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga sus vidas. Esperamos que mañana, aleluya, mañana tendremos 2 jornadas. Estaremos transmitiendo en doble jornada desde nuestro ministerio, a las 9 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Y el lunes seguimos, si el Señor nos permite, en palabra de vida el devocional. Por favor, sigan las instrucciones. Por favor, lávese bien las manos con agua y jabón. Aleluya. No se exponga, no salga sin su mascarilla, no salude ni de abrazo, ni de mano, ni de beso. Cuídese, por favor. Tomemos todas las medidas. Les bendecimos. Gracias por conectarse. Gracias por estar pendientes. Comenten, compartan, denle like y sigamos adelante. Cristo pronto viene. Que Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo perfeccione su obra en nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Te amo. Me alegra que hayas estado conectado esta mañana. Saludes a tu esposa, saludes a tus hijas. Bendiciones a toda nuestra familia. Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor por su fidelidad y por su misericordia. Hasta luego. Bendiciones. Aleluya.